Bien, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Como ustedes saben, ya estamos en la semana número 9. ¿Sí? Estamos ya muy cerca de terminar el parcial. Los parciales constan de 10 semanas únicamente y ya tendrán que ustedes acercarse al colegio a presentar las actividades. Para esta semana, pues bueno, continuamos con los temas de matrices. Voy a compartir un momento la pantalla. Bien, semana número 9 tenemos producto de matrices de orden 2 por 2. Primeramente estamos trabajando, casi en todo lo hemos hecho, ¿no? Desde que comenzamos a ver matrices con lo que son orden 2 por 2. Ya luego, pues las siguientes semanas trabajaremos ya con matrices de otros órdenes, las operaciones. Pero vamos a trabajar con lo que es producto de matrices de orden 2. Entonces voy a proceder a explicar el tema. Bien, vamos a dar inicio entonces con lo que es producto o multiplicación de matrices, pero de orden 2 por 2. Vamos a ver primeramente. Producto de matrices, pero de orden 2 por 2. Bien, antes de continuar, debemos tomar en cuenta algo para poder multiplicar. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hacíamos suma o diferencia, ¿qué habíamos dicho? Que para poder sumar o hacer la diferencia, nosotros tenemos que tomar en cuenta que las matrices tienen que tener el mismo orden, ¿sí? Deben tener el mismo orden para poder nosotros sumar o restar. Aquí en productos también existe una pequeña condición. ¿Sí? No podemos multiplicar todas las matrices, tiene que haber cierta condición. Vamos a comenzar entonces por eso. Si yo tengo la siguiente matriz, pongamos 1, 2, 0, 3, 5, menos 7. Tengo la primera matriz A y tengo mi segunda matriz, 1, 2, 5. ¿Ya? Tengo estas dos matrices y quiero hacer la siguiente multiplicación. Quiero hacer A por B. Nosotros para poder multiplicar vamos a tomar en cuenta algo, y es no tanto el orden como sucedía en la suma o diferencia, sino lo siguiente. Veamos, la matriz A, ¿de qué orden es? Tiene 2 filas, 3 columnas. Es de orden 2 por 3, ¿no? 2 filas, 3 columnas. Ya antes habíamos visto eso. La matriz B, ¿de qué orden es? ¿Cuántas filas tiene? Tiene 1, 2, 3 filas, pero tiene solo una columna. Tiene 3 filas, una columna, así que es de orden 3 por 1. ¿Las filas qué son? Las filas son M, las columnas son N. Lo mismo sucede acá. Las filas son M, las columnas son N. Para poder multiplicar debemos tomar en cuenta lo siguiente. El número de filas, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Por lo tanto, aquí en lo que es producto de matrices, el orden sí importa. Normalmente, como propiedades de la multiplicación, sabemos decir que el orden de los factores no altera la multiplicación, ¿verdad? En lo que es multiplicación de números reales se aplica eso. Pero en producto de matrices no se aplica eso. El orden importa. Quiere decir que no es lo mismo multiplicar A por B que multiplicar B por A. Esto no es igual. ¿Sí? Aunque estemos trabajando con las mismas matrices, los mismos valores, esto no se aplica en lo que es matrices. Si hablamos de números enteros, sí se aplica. Si yo tengo 2 por 1 es lo mismo que 1 por 2, el resultado es el mismo. Pero en matrices no se aplica eso. Aquí el orden en que estén sí importa. Para poder multiplicar el número de columnas de la primera, ¿cuál es la primera? El primer valor, ¿no? En la multiplicación. Por eso les digo que el orden sí importa.
tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Vamos analizando aquí. ¿Cuál es el número de columnas? El valor de n, ¿verdad? ¿Cuántas columnas tiene? Tiene 3. 3 columnas tiene la matriz A. Para poder multiplicar, este valor tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz que quiero multiplicar. ¿Cuál es el número de filas? El valor de n, o sea, 3. Sí. A por B. ¿Sí? ¿Son iguales? Sí. Tienen 3 filas aquí, 3 columnas aquí, 3 filas acá. El número de columnas es igual al número de filas. Como son iguales entre sí, nosotros sí podemos multiplicar estas dos matrices. ¿Qué sucedería en cambio si yo quiero multiplicar B por A? ¿Qué pasaría? Vamos a cambiar el orden, ¿no? La matriz B, ¿de qué orden es? Es de orden 3 por 1. Sí, solo estoy copiando aparte, nada más. La matriz A es de orden 2 por 3. ¿Sí? 3 por 1, 2 por 3. Y voy a multiplicar B por A en ese orden. La condición me dice que el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. La primera es B. ¿Cuántas columnas tiene? 1. La matriz A, ¿cuántas filas tiene? 2, ¿verdad? ¿Se puede multiplicar? No, no se puede multiplicar, porque estos valores tienen que ser iguales. Como no son iguales, no se puede multiplicar entre ellas. Mientras que A por B se podía multiplicar, B por A no se puede multiplicar. Aquí el orden, vuelvo a repetir, sí importa. Incluso en los resultados va a variar dependiendo del orden en caso que se pueda multiplicar. Pero esto más que nada se aplica en matrices que no son, que no tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas, que no son cuadráticas o cuadradas, ¿sí? Debe ser el mismo número de columnas con el mismo número de filas de la primera con la segunda. Y el resultado de la matriz o la matriz resultante va a ser de orden. El orden va a estar dado por esto. Por la fila de la primera y la columna de la segunda. El resultado de multiplicar esas dos matrices, el orden va a ser 2 por 1. ¿Sí? Va a tener dos filas y va a tener una sola columna, el resultado. ¿Ya? Pero bueno, eso veremos más adelante porque ahorita vamos a trabajar con matrices de orden 2, 2 por 2, o cuadradas o cuadráticas. ¿Sí? En el caso de matrices cuadráticas, todas las matrices se pueden multiplicar entre sí. Esto aplica para las matrices que no son cuadráticas. Tenemos que verificar si se puede multiplicar dependiendo del número de columnas y del número de filas que hay entre ellas. Si es de esa manera, si son iguales, sí se puede. Caso contrario, no se puede. Y en matrices cuadráticas, todas se pueden multiplicar entre sí. Cuadráticas, cuando tienen el mismo orden entre sí. Bueno. Vamos a comenzar a trabajar con matrices de orden 2. Tenemos la siguiente matriz. Matriz A tiene el valor de 1, 0, menos 2 y 3. Matriz B tiene el valor de 7, 2. Ya. Tenemos la matriz A y matriz B. Les había indicado que cuando son matrices cuadradas entre sí, o tienen el mismo orden entre sí, se pueden multiplicar sin ningún problema. Esta es una matriz de orden 2 por 2. Esta, 2 por 2. Tienen el mismo orden entre ellas, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Que el número de columnas sea igual al número de filas. Pero al tener el mismo orden entre ellas, ¿es necesario verificar esto? No es necesario, porque ya sabemos que se pueden multiplicar entre sí. ¿Cuándo debemos hacer la verificación? Cuando no tengan el mismo orden entre ellos. Allí sí debemos verificar si el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda.
Si tienen el mismo orden, pues obviamente van a tener, van a cumplir esta condición, ¿sí? Matrices cuadradas, no se olviden de eso, ¿sí? Porque pueden tener el mismo orden, pero ser matrices de este tipo. Por ejemplo, 1, 2, 3, y matriz B, 3, 4, 5, ¿sí? ¿Qué orden tiene? Tiene 3 filas, una columna. Ya de acá que tiene 3 filas, una columna. Segunda columna, valor de columnas con valor de filas. ¿Son iguales? No son iguales. Son del mismo orden, pero no son cuadradas. Cuadradas son cuando tienen el mismo número de filas y mismo número de columnas, ¿sí? En ese caso, sí, se puede multiplicar sin necesidad de hacer la verificación. Como ven acá, no se puede porque son del mismo orden, pero no son cuadradas, no tienen el mismo número de filas y número de columnas. Eso ya habíamos visto anteriormente los tipos de matrices. Entonces, como sí se puede, vamos a hacer la multiplicación. Ya tenemos claro que sí se puede multiplicar. Vamos a multiplicar A por B. A por B. Igual. Para multiplicar matrices, nosotros vamos a tomar en cuenta el orden, como ya les había dicho, ¿no? El orden aquí importa. La primera matriz, en este caso es la matriz A, ¿sí? Siempre que hablamos de primera matriz, es la primera que está en el orden de la multiplicación, ¿no? Si hubiéramos multiplicado B por A, ¿cuál es la primera? La matriz B, porque es la primera que está en el orden de la multiplicación. En este caso es la matriz A la primera. La primera matriz se va a tomar en cuenta sus filas y la segunda se va a tomar en cuenta las columnas. Se debe multiplicar término por término y luego sus resultados sumar, y esos resultados serán ubicados de acuerdo al número de fila y el número de columna que hemos hecho la operación, ¿sí? Ese es en forma general el proceso que tenemos que hacer. Ahora lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, de la primera matriz me dice que voy a tomar en cuenta las filas. Comienzo por la fila número 1. Esta es mi fila 1, el 1 y el 0. Esa fila voy a multiplicar por todas las columnas de la matriz B. Serían esta columna y esta columna, ¿sí? La fila 1 de la matriz A o de la primera matriz voy a multiplicar por las columnas de la segunda matriz, tomando en cuenta el orden. Nuevamente repito. Entonces comencemos. Vamos a multiplicar término por término dependiendo de su posición y esos resultados se van a sumar entre sí. Luego, ese resultado va a ser ubicado de acuerdo al número de fila y número de columna que hemos estado multiplicando. Primera fila con primera columna. ¿Dónde va el resultado? En la primera fila, primera columna de la matriz resultante de la multiplicación. Ya. Comencemos. Término por término. Primer término con primer término se multiplican. Sería 1 por 7. 1 por 7. Primer término de la primera fila por el primer término de la primera columna. Tengo que multiplicar la fila por las dos columnas, pero lo tengo que hacer por separado. Ya multipliqué el primer término, 1 por 7. ¿Qué me falta multiplicar? El segundo término, el 0 y el 3, el segundo de la primera fila con el segundo de la primera columna. 0 por 3. Voy a usar paréntesis para indicar que son multiplicaciones. 0 por 3. Y el resultado que se obtiene de ellos se suman entre sí. Sí. ¿Dónde se ubica el resultado? En la posición donde nosotros hemos hecho la operación. ¿Cuál es? Primera fila, primera columna. Es aquí, ¿no es cierto? Y repito, nuevamente. Para poder multiplicar matrices, nosotros vamos a tomar en cuenta el orden. De la primera matriz, vamos a utilizar las filas. De la segunda, las columnas. Una vez que ya sabemos que sí se puede multiplicar. Como ya sabemos que se puede multiplicar, entonces vamos operando. De la primera matriz, las filas. De la segunda, las columnas. Entonces, tenemos la primera fila que tiene que operar con todas las columnas de la matriz segunda.
La primera fila es 1 y 0. Eso tenemos que multiplicar por la primera columna. Término por término. Primer término con primer término. 1 por 7. Segundo término con segundo término. 0 por 3. ¿Sí? Y las multiplicaciones o resultados de ellos se suman entre sí. Los resultados de las multiplicaciones se suman entre sí. Y van ubicados, obviamente, en el que estamos operando. Primera fila, primera columna. Vamos al siguiente. La fila tiene que multiplicar por todas las columnas de la matriz segunda. La matriz A por todas de la matriz B. O de la primera matriz por todas de la segunda matriz. Entonces, el 1 y el 0 tiene que multiplicar a la columna que me falta. Ya lo hice por la primera, ahora voy por la segunda. Término por término. 1 por 2. El primero con el primero. 1 por 2. El segundo, ¿cuál es? El 0 con el menos 1. ¿Sí? 0 con menos 1. Se multiplican entre sí. 0 que multiplica a menos 1. Y esos resultados se suman entre sí. ¿Dónde lo he ubicado? En la primera fila, segunda columna, donde acabo yo de poner. ¿Sí? Ya tenemos la primera fila con la columna 1 de la segunda y la columna 2 de la segunda. ¿Sí? Ya multiplicamos la primera fila por las dos columnas. ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que ir a la siguiente fila de la primera matriz. Siguiente fila. ¿No? Tengo el menos 2 y el 3 que es de la fila 2. Vamos a multiplicar así mismo. Término por término. La segunda fila, menos 2, 3, que multiplica la primera columna, que es 7, 3. Primer término, ¿cuál es? Menos 2 de la fila. Y primer término de la columna, el 7. Entonces se multiplica menos 2 por 7. Por X. Menos 2 por 7. Luego, el siguiente término. Segundo término de la fila es el 3. Multiplica el segundo término de la columna, que es el 3 también. 3 por 3. 3 por 3. Y las multiplicaciones entre sí se suman. Aquí, como estamos trabajando como solo con dos filas, dos columnas, no nos sale tanto. Pero luego habrá que nos saldrán 3 multiplicaciones allí mismo y tendremos que sumar entre todas ellas. Es lo mismo. Seguimos. Ya tengo la segunda fila por la primera columna. ¿Qué me falta? La segunda fila por la segunda columna, porque tiene que ser todas estas filas por todas las columnas. Filas de la primera con columnas de la segunda. Entonces, seguimos. Menos 2, 3, que multiplica a 2 menos 1, en ese orden. Menos 2 por 2, el primero con el primero. Menos 2 por 2. Y el segundo con el segundo. 3 por menos 1. 3 por menos 1. Se suman entre sí. Y bien, ya tenemos dadas las operaciones. Hemos multiplicado cada fila de la primera matriz con cada columna de la segunda. Las multiplicaciones se hacen en el orden en que están los términos, se suman entre sí. Y los resultados van ubicados dependiendo de lo que estemos nosotros multiplicando. Primera fila, primera columna, pues obviamente va en el mismo lugar en la matriz resultante y así, de esa manera. ¿Sí? Hasta aquí hemos hecho ya la parte más complicada de lo que se puede decir es la multiplicación de matrices. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente las operaciones, nada más. Ustedes saben perfectamente que si tenemos una multiplicación, primero tenemos que multiplicar para poder sumar. No puedo yo sumar entre estos términos y luego multiplicar. Primero se hacen las multiplicaciones y luego se suman. Incluso por eso puse hasta entre paréntesis. Entonces primero vamos a hacer lo que está en los paréntesis. A por B. Bueno, listo. Paréntesis por paréntesis. 1 por 7. 7 positivo, porque son positivos los dos. Más
3 por 0, 0. Más 0. Pongamos más 0. Ya tenemos lo que va a ser el primer término, ¿no? Que todavía no lo hemos sumado, pero ya hemos hecho esta parte de aquí. Ahora vamos por esta parte de acá. 1 por 2, 2 positivo. 0 por menos 1 igual me da 0 también. Entonces pongámosle más 0. 2 más 0. Ya terminamos con la primera fila, vamos con la segunda fila. Vamos con la segunda fila, primera columna. Menos 2 por 7. Más por menos, menos. 7 por 2, 14. 3 por 3, 9. 9 positivo. Con el positivo que está acá igual queda positivo, entonces más 9. ¿Sí? Y vamos ahora por lo que va a ser el último término. Menos 2 por 2, más por menos, menos. 2 por 2, 4. Entonces me quedó menos 4. Y el último paréntesis, 3 por menos 1. 3 por menos 1 me da menos 3, ¿verdad? Menos 3 con el más que está aquí se sigue siendo, o se conserva como negativo, porque más por menos es menos. Entonces menos 3 el resultado. 3 por menos 1, menos 3. Menos 3 por más, menos 3 mismo. ¿Qué nos falta por hacer? Ya que hicimos las multiplicaciones, ahora sí podemos sumar. A por B igual. 7 más 0, 7. 2 más 0, 2. Menos 14 más 9. Signos diferentes se restan, se conserva el signo de la cifra mayor. Menos 5. Menos 4 menos 3 son signos iguales, se suman, se conserva el mismo signo. Menos 7. Y hemos obtenido nosotros lo que es la multiplicación de la matriz A por la matriz B, de esa manera. Les había yo indicado que aquí el orden sí importa. Quiere decir que si yo multiplico B por A, no me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Podremos verificarlo incluso. Vamos a verificar entonces. Vamos a multiplicar B por A. Entonces el resultado de multiplicar A por B, ¿qué me dio? Lo voy a copiar aquí aparte. A por B. A por B me dio 7 menos 5, 2 menos 7. Eso me dio el resultado de multiplicar A por B. Ahora para practicar vamos a multiplicar B por A. Vamos a cambiar el orden, simplemente. Vamos. Si yo hago lo contrario ahora, voy a multiplicar B por A. ¿Qué pasa aquí? Que la matriz B pasa a ser la primera y la matriz A ahora es la segunda. Entonces aquí ya cambian esto. Ya no es lo mismo. Porque siempre se multiplican las filas de la primera por las columnas de la segunda. Aquí ya cambia nuestro orden. ¿Cuál es la primera? La matriz B. Entonces las filas de la matriz B se tienen que multiplicar por las columnas de la matriz A. Ya cambió el orden. Ya no es lo mismo. Vamos multiplicando entonces la primera fila por las dos columnas, así mismo, término por término. Primera fila con primera columna. Sería 7 por 1. Segunda multiplicación, 2 por menos 2. Más 2 por menos 2. ¿Sí? 7 por 1, 2 por menos 2. Vamos por la siguiente.
7 por 0, lo hago un poquito más rápido, 7 por 0, y 2 por 3. 2 por 3. 7 por 0, 2 por 3, término por término. Ya está la primera fila por las dos columnas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar la segunda fila por las dos columnas, así mismo. 3 por 1, 3 por 1, segundo término menos 1 por menos 2, menos 1 por menos 2, y se suman entre sí. Y luego, a ver, ya estamos, primera fila, perdón, segunda fila con la primera columna, entonces me falta la segunda fila con la segunda columna. Tengo entonces 3 por 0 y menos 1 por menos 3, más menos 1 por 3 positivo, por 3 positivo, ¿sí? Término por término. Y listo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora, pues? Las multiplicaciones. Listo, primero multiplicamos lo que son los paréntesis, ¿no? 7 por 1, 7. 2 por menos 2, menos 4. A pesar de que está aquí positivo, igual me queda menos 4. No. Simplemente el en medio, el signo más indica suma entre ellos. Pero va a depender mucho del signo que quede después de la multiplicación. 7 por 0, 0. 2 por 3, 6. 3 por 1, 3. Menos 1 por menos 2, me queda 2 positivo. 3 por 0, 0. Y menos 1 por 3 positivo, me queda menos 3. B por A igual. Hacemos las operaciones. 7 menos 4, 3 positivo. 0 más 6, 6. 3 más 2, 5. 0 menos 3, menos 3. Podemos comparar resultados. ¿Salieron iguales o no salieron iguales? Aquí el orden de la multiplicación de matrices sí importa, como les digo. No se aplica la propiedad de la multiplicación que nos dice que es multiplicar cualquier factor, el resultado es el mismo, que no importa su orden, ¿no? No importa el orden de los factores, el resultado no se ve afectado. Entonces aquí no aplica eso. El orden sí importa. No se olviden de eso. Muy importante esa parte, porque suele haber confusiones aquí después al momento de multiplicar. Tenemos que tomar en cuenta siempre cuál es el primero, cuál es la primera matriz y cuál es la segunda. La primera se usan las filas, la segunda las columnas. Y tampoco se olviden, a pesar de que aquí no fue tan necesario porque son matrices de igual orden y cuadráticas, que para poder multiplicar el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Bien. Listo, jóvenes.